chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Aquí Ángel David comentando, y este video es principalmente para aquellas personas que deseen aprender sobre qué es el software, qué es el hardware, preguntas comunes y que cotidianamente escuchamos, como lo que son la comunicación de datos y las redes informáticas. Entonces, si te interesa este video y quieres aprender y apenas estás ingresando en el mundo de la tecnología, quédate aquí, resolveré muchas preguntas y diré qué son muchas de esas cosas que escuchamos diariamente y que no sabemos qué es. Entonces, lo primordial sería, ¿qué es el software? Bueno, primero que todo, el software es el sistema operativo y todos los programas y todo lo que se compone un computador internamente, lo que nosotros vemos. Como por ejemplo, dar un clic está compuesto por un código o un software, y para poder que este clic funcione desde el mouse, hay un software específico para poder que el computador lo reconozca. Otro ejemplo sería un programa como por ejemplo el Office, que el Office también es un programa, el cual es un software. ¿Por qué? Porque es algo interno del computador que no podemos tocar, o sea, no es tangible, entonces por lo tanto se le considera como software. Otro campo sería el hardware. ¿El hardware qué es? El hardware es todo aquello que se puede tocar. Todo lo que diariamente vemos del computador, ejemplo la torre, el monitor, la tarjeta RAM, que es algo que si destapamos, en el caso de los computadores de mesa, si destapamos la torre, podemos observar los ventiladores, la tarjeta RAM, la board, etc. Entonces, ya entrando un poquito más en tema, las redes informáticas serían, primero que todo, ¿qué es una red? Una red es un arreglo o es una configuración de nodos conectados mediante canales de comunicación. O sea, una red sería coger varios computadores, varios equipos, conectarlos mediante cables o switch. Mediante cables, estos cables van conectados a un switch y el switch esparce información, disculpen, los cables hacia todos los demás computadores para poder que entre estos haya una comunicación y se puedan transferir archivos, etc. Otra cosa, ¿qué son las redes informáticas? Son redes las que cada nodo es una estación que envía y recibe datos de otro ordenador o un dispositivo, como por ejemplo una memoria, o en otras palabras sería, los nodos son elementos de hardware. ¿Cómo así? Un nodo, como ya les venía diciendo anteriormente, es un computador, es un equipo, un dispositivo, una memoria, un celular también es un nodo. Entonces, otro ejemplo de esto sería que los canales de comunicación son los medios que transportan datos de un dispositivo emisor a otro receptor. Lo mismo, exactamente lo mismo. De un computador a otro hay un emisor y hay un receptor. Entonces, para poder realizar esto se necesita tener un software específico para poder transferir datos de un dispositivo a otro. Entonces, para esto se necesita un software o un programa, como ya les venía diciendo, para poder transferir archivos. Entonces, las funciones de esto, ¿cuáles son? Las funciones de una red, ¿cuáles son? Establecer, conducir. La finalidad de esto es comunicar datos entre dos o más nodos o más dispositivos. Los beneficios de esto sería un acceso simultáneo a programas e información. También otro beneficio sería tener equipos periféricos compartidos, como por ejemplo sería poder tener un software para poder que un nodo
o mejor dicho, un equipo se conecte con una impresora, un escáner, una fotocopiadora, etc. También otro beneficio que nos ofrecen las redes informáticas es la comunicación personal más eficiente, como por ejemplo los correos electrónicos, foros, mensajes por medio de Skype, etc. Y también procesos de respaldo que son ya un poco más específicos y más avanzados que posteriormente les explicaré. Entonces, la comunicación de datos, que es el otro tema que deseaba hablarles. La comunicación de datos, ¿qué es? O mejor dicho, ¿para qué se usa? Se usa para transferir datos de un nodo a otro. Bueno, y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esto? La comunicación de datos transfiere datos de un nodo a otro a través de canales de comunicación. Estos canales de comunicación, ¿cuáles son? Dispositivos de entrada y salida del ordenador, ejemplo, una memoria USB. Un celular, cuando lo conectamos por medio del cable de datos y transferimos información hasta el celular, y luego de ese celular vamos y lo conectamos a otro equipo y transferimos esa información hasta ese otro equipo. Ahí está la comunicación de datos. Y las redes informáticas ya serían a través de Wi-Fi, cables de red, los cables UTP o los RJ45. Entonces, esa es la pequeña, por así decirlo, diferencia. Para poder comunicar datos necesitamos los siguientes elementos: un ente emisor, o sea, un nodo, un ente receptor, otro nodo, un medio de comunicación, como ya les venía diciendo, una memoria USB, un cable, comunicarlos a través de Wi-Fi o una tarjeta, etc. Un protocolo de comunicación, un mensaje. El mensaje sería aquello que vamos a enviar, por ejemplo una carpeta que necesitamos transferir un archivo de un computador a otro, un archivo, digamos un ejemplo, una imagen ISO, de un computador a otro, entonces por medio de una memoria USB lo podemos hacer. Este sería el mensaje. Un dispositivo de comunicación y un operador. El operador sería el programa por el cual vamos a transferir este archivo. Entonces, los entes emisores o receptores, ¿cuáles son? Son los ordenadores o dispositivos periféricos que envían y reciben datos, o sea, son los nodos de la red. Para poder comunicarse, cada nodo debe tener instalada una tarjeta NIC, una Network Interface Card, que esta tarjeta es la tarjeta de red, o sea, la que permite que al momento de uno conectar un cable UTP o RJ45 lo acepte y lo reconozca. Entonces, esta tarjeta de red es necesaria considerar las características del equipo cuando se vaya a instalar esta tarjeta de red. O sea, cuando uno va apenas está armando un PC, un equipo, la tarjeta de red uno la debe comprar, la debe insertar dependiendo de las características que tenga el equipo, porque si no, la va a rechazar y por lo tanto no se va a hacer nada, pues va a ser un desperdicio tener esta tarjeta de red. Entonces, un ejemplo de medio de comunicación es un medio físico, como por ejemplo un cable o una señal Wi-Fi, como ya les decía antes, que sería un medio inalámbrico. Otro ejemplo sería el radio, una frecuencia de radio. Entonces, la selección de un canal de comunicación, o sea, esta selección depende de las condiciones de la instalación, del volumen de los bits transportados por una unidad de tiempo, la distancia que pueden recorrer los datos sin sufrir atenuación. Entonces,
Ya para entrar un poquito más con lo que son las cosas físicas de por qué, perdón, de cuáles son los medios físicos, tenemos por ejemplo un cable trenzado de cobre. El cable trenzado de cobre se compone de dos o más pares de hilos trenzados, aislados entre sí. Entonces, en cada par, un hilo transporta la señal y el otro es la tierra. O sea, por medio de uno de estos cables se transporta toda la señal y por medio del otro cable, que sería, como les venía diciendo otro, la tierra, es el cable que evita un corto, permite, mejor dicho, permite que este cable no sufra daños y que es el que permite el transporte de datos. De este cable trenzado de cobre existen dos tipos. Uno, el cable blindado, que es un Shield Twister Pair, y el no blindado, que es un UTP. Ejemplo, los cables telefónicos o el cable UTP que se utiliza para cuando del router del internet hay un cable, el cable UTP, que va directamente desde el router hasta la torre del equipo. Esto en el caso de los computadores de mesa. Otro medio físico sería el cable coaxial. Este cable se compone de un núcleo interno de cobre rodeado de aislamiento plástico, luego un blindaje o malla de cobre en la parte más externa y luego otra cubierta plástica. ¿Por qué tanto refuerzo o tanto blindaje para este cable? Porque es un cable muy débil, delgadito, que se parte fácilmente. Entonces el blindaje o la malla de cobre evita interferencias eléctricas, ya que si le cae agua, y que como es un cable que se utiliza en las partes externas, en la parte externa del hogar, o sea, de donde tenemos el PC, como por ejemplo una antena de televisión. El cable que tiene esta antena de televisión, este cable es el cable coaxial. ¿Por qué? Por lo que les venía diciendo, este cable se puede mojar, no tiene ningún daño, ya que tiene un muy buen blindaje. Entonces, otro medio físico, que ya sería algo un poquito más avanzado, es el cable de fibra óptica. Este cable está compuesto por un núcleo de fibra de vidrio, que este es mucho más frágil y más compuesto que el otro, que el coaxial. Este núcleo de fibra de vidrio está rodeado de una malla sintética y recubrimientos internos y externos. Los datos de este se transportan a través de pulsos de luz a lo largo de la fibra de vidrio. Ejemplo, un backbone para señal de TV por cable, que es el que nosotros conectamos detrás del televisor, cuando en el caso de que no sea un Smart TV, lo conectamos desde la parte de atrás por medio de un cable para poder conectarlo hasta la antena. Y por medio de se transportan las señales por medio de pulsos, como ya les estaba diciendo anteriormente. Por medio de los pulsos de luz llegan los canales hasta el televisor. Otro medio, cambiando un poquito el tema, ya serían los medios inalámbricos, como por ejemplo los microondas. Los microondas no es lo que muchos están pensando ahorita, la cajita, el microondas donde se cocina, se calientan los alimentos. Se le llama microondas, ¿por qué? Porque al momento de sellarlo y encenderlo da calor por medio de unas ondas, una frecuencia. Entonces esto es lo que calienta.
Entonces, por otro, ya entrando un poquito más en fase, más a fondo, las microondas es una transmisión a través de ondas de radio de alta frecuencia. O sea, por medio de las microondas hay mayor cobertura. Entonces, este microondas es en el rango 1 de 30 GHz, llega hasta esta velocidad, para comunicaciones de banda ancha. Estas microondas requieren una estación repetidora cada 20 millas debido a la curvatura de la Tierra. Entonces, las microondas son las que se usan para la señal de los teléfonos, que muchos vemos esas antenas inmensas y no sabemos para qué es eso. Y son las que repiten la señal de las microondas. Estas pueden ser usadas para comunicaciones satelitales y sobre la capa terrestre. Entonces, ya para observarlo serían un ejemplo los satélites, que un dispositivo en órbita que actúa como estación retransmisora. Estos satélites, muchos utilizan las microondas para enviar señales desde una antena terrestre hasta otra a una distancia muy prolongada, una muy grande distancia. Este satélite recibe las señales enviadas desde una estación en la Tierra, las amplifica y retransmite en diferentes frecuencias a otra estación en la Tierra. Lo mismo que les decía, la antena envía la señal hasta el satélite la recibe, la envía hasta otra antena a una distancia de la cual no se pueden comunicar estas dos antenas. Entonces, para esto son... Bueno, chicos, estamos de vuelta con el video y la verdad no sé qué ocurrió, pero me dejó de grabar, no sé qué pasó, la verdad. Pero bueno, ya continuando con el tema, tenemos otro medio inalámbrico que serían los infrarrojos. Estos infrarrojos usan LEDs y fotodiodos para transferir datos entre ordenadores. La señal se recoge a través de pequeños receptores en una línea recta con el emisor o a través de reflejos en paredes o techos. Estos infrarrojos se usan para soluciones de corta distancia, ya que las condiciones atmosféricas interfieren con la señal. O sea, estos infrarrojos solamente se usan para enviar señales a muy corta distancia, como por ejemplo un control remoto, para otras personas el control de una consola, los inalámbricos, y sí, muchos aparatos que recibimos así a corta señal. Incluso hace ya varios años antes del Bluetooth, en los celulares había un modo de transferir datos que la verdad pues era parecido al Bluetooth, pero se llamaba infrarrojo. Como lo dice su nombre, usaba las pulsaciones del infrarrojo para transferir los datos. Entonces, ahora pasemos un poquito a qué es el ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de transmisión de un canal de comunicación. La unidad de medida en bytes es por segundo, o sea, reiteremos un poquito, o sea, la unidad de medida de este ancho de banda es por medio de bits por segundo. Los bits y sus múltiplos, que serían los gigabytes, los megabytes y los gigabytes. Este ancho de banda es también expresado frecuentemente en bytes por segundo y en sus múltiplos, que son los mismos que ya he dicho. Entonces, a mayor ancho de banda, mayor cantidad de información se transmite por unidad de tiempo y como consecuencia
el proceso de comunicación de datos es más rápido. O sea, entre mayor bits haya en el ancho de banda, más rápido se transfieren los datos. Entonces, el protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y normas que garantizan la integridad correcta secuencia de los datos transmitidos. Estos aseguran que todos los nodos de una red informática emitan y reciban datos organizados en la misma forma. Es similar a la gramática de un idioma. Asegura que lo que se comunica es comprensible y que se pueden identificar los errores. Ejemplo, el protocolo TCP/IP. Todo par de computadoras conectadas a Internet deben seguir las normas del protocolo TCP/IP para intercambiar datos. Entonces, muchos estarán preguntando, ¿qué es este protocolo TCP/IP? Y este protocolo TCP/IP es aquel conjunto de normas y procedimientos para la sincronización y el formato de los datos en Internet. O sea, es el que permite que haya una conexión de datos entre los nodos. O sea, este es el que regula, modula los mensajes que sí se puedan emitir para poder comunicarse entre varios nodos. Entonces, las funciones del protocolo de comunicación, entre muchas que hay, elegí estas que son pues como las más importantes. Y estas son establecer que un nodo está listo para comunicarse, o sea, verificar y recuperar los errores, numerar los mensajes para comprobar que lleguen en la secuencia correcta, controlar el destino de los mensajes y decidir qué elemento emitir y cuáles recibir. Entonces, estas funciones del protocolo de la comunicación son para verificar, estar siempre pendiente y saber qué es lo que se va a enviar, estar seguros de si los mensajes son correctos, estar pendientes, estar verificando, controlando el destino. Bueno chicos, y ahora continuamos con el mensaje. El mensaje es un conjunto de datos que se envían y reciben. Estos datos, los datos son aquellos que están compuestos por letras, números, símbolos, corchetes y cualquier variabilidad de estos mismos. Entonces, en una red el mensaje se transmite a través de paquetes. ¿Y qué son estos paquetes? Un paquete es una agrupación lógica de información que incluye la información de control y los datos del usuario, generalmente. El esquema lógico de agrupación obedece a un protocolo de comunicación. Un ejemplo de la estructura de paquete sería el indicador de inicio, la dirección, el control, los datos de usuario y el indicador de fin. Entonces, ya para continuar un poquito más avanzado, tenemos los dispositivos de comunicación. Los dispositivos de comunicación, como ya les había dicho antes, son memorias USB, switches, routers, modems, los hub, los gateway, los bridge y entre otras cosas. Entonces, estos dispositivos de comunicación, ¿qué son? Son equipos electrónicos especialmente diseñados para posibilitar y facilitar o mejorar la conexión a redes informáticas. Estos hacen uso de diversas tecnologías y se incorporan a las redes informáticas con diferentes objetivos. Y pues ya algunos de ellos son los que ya les mencioné, los modems, los routers, los switches, las memorias USB, etc. El modem. ¿Qué es un modem? El modem convierte la información digital en analógica, la modula y viceversa la demodula.
Su nombre es un acrónico de modulador y demodulador. Por eso, modulador y demodulador. Demodulador y modulador. Modem. Bueno, sí. Su principal beneficio es que permite la comunicación de datos entre equipos que procesan información digital a través de medios que transmiten señales analógicas, líneas telefónicas, aire, etc. Estos pueden estar incorporados en el equipo, o sea, un módem interno, o conectado al equipo, un módem externo. Es un dispositivo de entrada y de salida. Como ya les había dicho antes, un dispositivo de entrada y salida es aquel que se puede insertar y retirar en cualquier nodo o equipo. Entonces, ahora tenemos tipos de señales. Un ejemplo sería una señal analógica. Esta se caracteriza, que se me lengua la traba, por ser una señal continua. Se representa gráficamente como una ola o una onda. Puede ser transmitida por medios físicos o inalámbricos. Esta se utiliza en sistemas como telefonía, radio y televisión. Entonces, esta, como ya les venía diciendo, es una lineecita así, una onda así, como una onda. Entonces, esta es la señal analógica. La señal digital se caracteriza por ser una señal directa. Solo toma los valores 1 y 0, o mejor dicho, sería algo parecido a un sistema binario, que el sistema binario solamente es 1, 0, 1, 0, 1, 0, unos y ceros. Entonces la señal digital es algo parecido, aunque no exactamente igual, pero pues es algo literalmente relativo parecido. Y esta señal digital es una señal que puede ser transmitida solo a través de medios físicos. Es la que se utiliza entre sistemas de ordenadores, como les venía diciendo, el sistema binario. Esta señal es un poco más cuadrada, o sea, más retórica. Ya les dejaré ahí una fotico de cada tipo de señal. Y otro ejemplo de estos dispositivos de comunicación, como les decía ahorita, esos dos tipos de señales, o sea, la señal analógica y la señal digital, son las que se usan más normalmente y son las más conocidas. Entonces, volviendo un poco al tema de los dispositivos de comunicación, tenemos otro ejemplo que sería el hub, que es también llamado un concentrador. Está diseñado para la interconexión de múltiples equipos. Este es algo parecido al switch, pero a diferencia de su tecnología permite transmitir a una velocidad fija. Ejemplo, si se conectan 10 computadores que comunican a 10 megabytes de velocidad a un hub con capacidad de 10 megabytes, solo un ordenador podrá comunicarse en cada momento. O sea, solamente si tenemos 10 equipos, solamente uno va a poder enviar información a los demás, y los demás tendrían que esperar hasta que ese equipo termine de enviar su información para poder transmitir la que ellos desean transmitir. Entonces, pues no es muy conveniente, no es muy bueno el usar el hub. Y ya tenemos aquí el switch, que el switch ya sería pues como una mejora, por así decirlo, del hub, que al igual que está diseñado para la interconexión de múltiples equipos, pero su tecnología, la tecnología del switch, permite distribuir la velocidad de transmisión. Un ejemplo, si se conectan 10 ordenadores que se comunican a 10 megabytes a un switch con capacidad de 10 megabytes, todos podrán comunicarse simultáneamente. O sea, a diferencia del loop, que el loop solamente podía un computador y los demás debían esperar para poder comunicarse, con el switch todos pueden enviar y recibir información al mismo tiempo. Entonces, pues como les decía, es una mejora, por así decirlo, de loop.
Otro dispositivo de comunicación es el router. Este está diseñado para conectar múltiples equipos o redes. Su principal característica es que incluye funciones para manejo de seguridad y acceso, administración y estadísticas. Un ejemplo, un router de AVA, conexión dedicada a Internet de CAN TV. Este router es el que le da la señal y ese es el que esparce la señal sobre un área determinada. El router es aquel, como por ejemplo la conexión a Internet. Este es el que transmite la conexión a Internet y el que libera la señal para poder conectar equipos. O sea, si no tenemos un router, la señal Wi-Fi no puede ser vista por ningún equipo, ya que este router es el principal componente para que exista una señal Wi-Fi de Internet. Otro dispositivo es el bridge, también llamado como router no inteligente. Está diseñado para conectar redes entre sí, o sea, a diferencia del router, este solamente sirve si están conectados. O sea, el router lo podemos usar, uno, para conectarnos desde un dispositivo móvil o de un portátil, una laptop, una netbook, a través de una tarjeta Wi-Fi. El bridge solamente se puede usar si tenemos un cable UTP conectado a este. Entonces, solamente se podría usar si tenemos este cable UTP conectado desde el router hasta el equipo. Es la única forma de que haya internet con el bridge. Entonces, la clasificación de las redes informáticas son de extensión geográfica, tipológica y relaciones lógicas. La geográfica es de una antena a otra. Ahora, tenemos ya entrando un poquito más, algo más avanzado, tenemos la clasificación de las redes informáticas según su extensión geográfica. Las redes LAN, o mejor dicho, conocidas como Local Area Network, esas redes son las que usamos en nuestros hogares, que como lo dice su nombre es local, es una red local, que son las que incluyen los dispositivos como los hub, los switch y los routers. Ahora, continuando con la red WAN, la red WAN o Wide Area Network son las que transfieren, es una red informática cuyos nodos están físicamente ubicados dentro de extensiones geográficas grandes. O sea, hay mucha distancia entre ellos, entonces los routers, los switches no tienen la distancia, la capacidad para transferir datos entre estos. Un ejemplo para las redes WAN son los modem, los routers, los gateway y los bridge, que los bridge son los que van conectados solamente por medio de un cable. Ya para terminar con el tema de las redes, estas se las voy a dar ya más por encimita, serían la red MAN o Metropolitan Area Network, que son las que se usan las redes públicas, que cuando vamos por la calle vemos una red que dice red pública, red abierta. Estas son las red MAN. También tenemos la red HAN, que es Home Area Network, que son las que abarcan solamente los dispositivos dentro de una casa, de unas 4 paredes, por así decirlo. Y tenemos la red PAM, que es la Personal Area Network, que es la red que tiene un dispositivo móvil o un computador, que esta es solamente, no se puede transmitir a otros. La topología, la red topológica. La red topológica, esta palabra significa estudio de los mapas. La topología es objeto de estudio en las matemáticas, donde los mapas están conformados por nodos o puntos y enlaces o líneas.
En las redes informáticas cada nodo es un equipo y cada enlace es un medio de comunicación. Como por ejemplo de esto es el Ethernet, que es por cierto también es un driver necesario para poder conectar un computador, un equipo a internet, el Ethernet. Entonces todos los nodos están conectados a un mismo cable. Otro ejemplo de la red topológica es una red de malla completa, o sea que cada nodo se enlaza directamente con todos los demás nodos de la red. Ejemplo sería, o mejor dicho, no un ejemplo sino una ventaja, sería una conexión redundante, o sea que siempre hay red y nunca falla, por así decirlo, siempre está allí. Otro tipo de red sería la red topológica celular. Esta red está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una de las cuales tienen un nodo individual en el centro. O sea, el área geográfica se divide en regiones o celdas, que estas se utilizan para la tecnología inalámbrica, puesto que no hay enlaces físicos, solamente ondas electromagnéticas. Entonces, estas ondas electromagnéticas son las que usan las redes geográficas, y ya algo más avanzado es lo que usa una red topológica celular. También tenemos como por ejemplo la red topológica en estrella, la topológica irregular y la topológica en anillo. Ahora, ya para finalizando, tenemos las redes cliente-servidor. Esta está conformada por un ordenador central o servidor y un conjunto de ordenadores cliente. Una parte de cada aplicación está en el servidor o software server y la otra parte está en cada ordenador del cliente, software client o workstation. Esta es la distribución del trabajo de procesar y almacenar. Sigue una lógica jerárquica, o sea, primero en la cúspide de la pirámide, por así decirlo, tenemos el servidor, después tenemos los ordenadores, tenemos los switches, luego tenemos los routers y posteriormente ya tenemos los ordenadores o los software client workstation. Entonces, otro de cliente servidor tenemos los servidores de archivos, los servidores de correos electrónicos, los servidores web, los servidores de aplicaciones y los servidores de impresión. También tenemos las redes de igual a igual, o sea, todos los nodos de la red tienen relaciones equivalentes y tipos similares de software. Normalmente cada nodo tiene acceso por lo menos a algunos de los recursos en todos los demás nodos. La relación de estos no es jerárquica, o sea, todos están en la misma línea, no se necesita unos más que otros, todos son completamente necesarios. Y listo, para ya finalizar, espero que les haya gustado el video. Si alguna sugerencia, no sé, ahí está la cajita de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal para más contenido. En la caja de comentarios dejar todo aquello que deseen, contenido nuevo, Excel y otros, como por ejemplo cómo botear una memoria, bueno, sí, etcétera. Dejadlo en la caja de comentarios, espero que les haya gustado, denle like al video y hasta la próxima, chicos, espero estén muy bien.